nuestra sede de manera física para hacer tu donación. Si tienes algún... Dios es bueno, amén. Todo el tiempo, amén. Nos alegra poder exaltar al Señor hoy y en especial en este día, ¿verdad? ¿Sabe por qué es especial este día? Es el día del Señor. Pero ¿saben qué se celebra hoy? La resurrección. No hay un acto más importante sobre la historia humana que podamos celebrar que el día en que Jesús resucitó. Se constituye, dice Pablo, la base de nuestra fe y del vivir para el Señor. Bien, vamos a presentar estas ofrendas, aunque ya se fueron los servidores. Bien, a orar por ellas para que Dios bendiga eso que damos. Amén. Levante sus manos. Señor, gracias. Nos facultas para trabajar, nos provees para alimentarnos, nos sustentas con tu gracia, y lo que no alcanzamos nosotros a producir por nosotros, tú lo completas. Señor, gracias. Hoy damos a ti ofrenda, diezmo, Señor, porque ya tú nos has bendecido, Señor, y nosotros en fe, en adoración, en alabanza, en confianza, en obediencia, damos a ti, Señor, lo que es tuyo. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos hoy, Señor, y te damos la gloria, Señor. Y honramos tu precioso nombre, Señor, y celebramos esta mañana, Señor, esa obra poderosa y maravillosa en la cual tenemos plena confianza y se basa nuestra fe, tu obra poderosa de resurrección, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Dios de amor, gracias, Padre y Espíritu Santo, la grandeza de tu poder y tu amor en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. Si alguna persona nueva nos acompaña esta mañana, queremos bendecirlo. ¿Hay alguno nuevo esta mañana en el auditorio? ¿Hay alguna persona nueva que esté en la transmisión? Tal vez sí. Entonces, en todo caso, damos la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Bien, Dios nos ha permitido tener una semana muy interesante. Los que estuvieron estos días en esta clínica, qué interesante cómo Dios opera en nosotros y nos alegra su obra maravillosa. Así que aquí estamos celebrando hoy el Día del Señor. Aunque cada domingo, cada primer día de la semana, celebramos la resurrección, un día es especial, recuerda a la humanidad. No solamente la venida de Jesús, sino su triunfo en la cruz. Y déjeme decirle que recordar que Jesús triunfó en la cruz es recordar que tenemos redención. Creo que usted todavía no lo entiende bien. Recordar que Jesús resucitó es recordar que tenemos redención, es recordar que tenemos sanidad, es recordar que tenemos esperanza, es recordar que adoramos a un Dios vivo, es recordar que está en medio de nosotros, es recordar que no tenemos que buscarlo en la tumba, sino que podemos adorarle en este lugar. Me causa cierta, más que preocupación, tristeza, aquellos creyentes que necesitan ir a visitar a su Cristo y lo encuentran tan amarrado, tan clavado todavía, y todavía ponen su mirada o confían en aquel que está muerto. Pero la Biblia dice que Él vive. La Biblia dice que Él vive. Yo no creo que usted necesite un crucifijo o una imagen para recordarle que Él vive. Lo que Él está haciendo cada día en su vida es evidencia de que Él está vivo. Amén. Así que yo le invito a afirmar su fe en Dios. Cuando estudié mi bachillerato, todos los días de alguna manera teníamos que pasar, porque
era en un seminario, el pasar por la iglesia y ver esa imagen continuamente. Y a veces cuando me quedaba así como un poco reflexionando y mirándole, finalmente me causaba cierta tristeza de verle allí sacrificado, colgado en la cruz, sin poder hacer nada. Pero luego, cuando Él se reveló a mi vida, entendí que esa no era la imagen que tenía que recordar de Él. Todavía el Señor está hoy recorriendo las calles buscando al perdido. Todavía está en su casa. Tal vez hoy en la mañana le encontramos en el templo, pero seguramente también está actuando allá afuera. Amén. Es el Cristo. La Biblia dice que Dios habita en medio de ¿qué? De las alabanzas. Y no puede estar en medio de las alabanzas uno que ya murió y que no existe. Le adoramos, y mientras le adoramos hay una evidencia de que Él vive. Porque no solamente podemos adorarle, sino también podemos sentir su presencia. Cuando usted adora a Dios, ¿siente su presencia? Espero que sea así y tenga una evidencia más de su resurrección. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, porque hablando de la resurrección y de esa celebración, el apóstol Pablo se aseguró de escribirnos respecto a la resurrección de Cristo, y nos presenta en ese capítulo, en ese texto de la escritura, nos presenta entonces para los antiguos días, para los primeros creyentes y para los creyentes posteriores, esas evidencias de su resurrección. Y vamos a hablar acerca de eso, de evidencias de la resurrección. En el capítulo 15, los primeros versos, Pablo los dedica para hablar acerca de esos testigos que vieron a Jesús, que interactuaron con Jesús resucitado, que anduvo con ellos. Y es un grupo grande de personas, dicen los primeros versos, todos aquellos que tuvieron esa experiencia. El verso 4 dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a lo que estaba escrito, que apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez. Y en los días del apóstol Pablo dice que de esos testigos, algunos viven todavía y otros ya duermen. El verso 7, que apareció a Jacobo, a los 12. Y el verso 8 dice que también el apóstol que no fue de los 12, Pablo, que fue perseguidor de la iglesia y tuvo la experiencia de tener un encuentro con Cristo resucitado. Me parece que algunos, aunque deberíamos decir todos, los que están en esta mañana en este auditorio, debieron también incluirse en ese verso 8. Y se me apareció también a mí, y no se me apareció crucificado, sino vivo. Cuando el Señor me rescató de la vana manera de vivir, se apareció a mi vida y se apareció vivo. Así que soy uno de los que tiene evidencia de que Él vive, de que Él vive. Y el apóstol Pablo escribe acerca de eso. Ahora, si usted no tiene evidencia, si usted no ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, seguramente le está haciendo falta a su fe, a su firmeza, a su compromiso con el Señor, tener un encuentro con Cristo resucitado. Pero es menester, es importante, no digo obligatorio, pero es importante que cada creyente tenga esto que dice el apóstol Pablo. La evidencia de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la resurrección de Cristo, dice el apóstol en este capítulo 15, es la base de nuestra fe, es la base de nuestra vida, es la base de nuestro vivir, de nuestro servir al Señor. Los primeros testigos de la resurrección de Cristo, como Pedro, como Jacobo, como Juan, como María, como la Magdalena, como todos ellos, ya no los tenemos hoy, ya no están. Quedaron registrados sus experiencias, pero aunque no estén ellos,
Hoy en día todavía hay otros creyentes que pueden contar acerca de su encuentro con Jesús resucitado. ¿No me está entendiendo? Sí me está entendiendo. Eso. Quiero hablar acerca de eso. Es importante, es importante. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe, dice el apóstol en este capítulo. Y si Él está resucitado, entonces Él es el sustento de la salvación, de la sanidad, de lo que hacemos. Algunos hoy piden evidencias, algunos hoy quieren más testigos, más comprobaciones científicas y demás, y no pueden entender, no pueden ver todo lo que hoy se presenta como evidencias de la resurrección. Si usted ve a una persona que sigue a Cristo y que está siendo renovada, entonces va a ver a él, a Jesús vivo. Si alguien quiere saber acerca de cómo puede reconocer a Jesús vivo hoy, entonces usted es una evidencia de su resurrección. Vuélvase una evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Me escuchó? Vuélvase una evidencia. Y es la manera de honrarle y de celebrar su resurrección. Están mencionados en esos versos entonces muchas personas. Dice que más de 512 y otro grupo más, un número considerable de personas que le vieron resucitado. Pero todavía hoy podemos hablar ya no de 500 sino de miles que tenemos esa maravillosa experiencia. Vayamos a los últimos versos que el apóstol Pablo hace en esta declaración para hablarnos en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, cuáles serían esas evidencias. Y quiero presentarles, lean conmigo a partir del verso 48 lo que dice el apóstol. Del 46 en adelante podemos leer. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y note el 48: ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Parece un juego allí de palabras, pero es muy interesante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Qué interesante eso. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Verso 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? Incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da, no que nos dará, sino que nos da, ¿qué nos da? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué más? Constantes y ¿qué más? Creciendo. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué exposición tan interesante. Ustedes saben que el apóstol Pedro, cuando escribe las cartas que escribió,
dice que cuando a veces él se sienta a leer algunas de los comentarios, algunas de las cartas que ha escrito el apóstol Pablo, dice, ve, hay algunas tan profundas que no son tan fáciles de entender. El Espíritu Santo hace posible que nosotros sepamos la revelación de la Escritura y podamos comprender de qué nos está hablando. Y esta mañana tenemos con nosotros la presencia del Espíritu Santo para ayudarnos. Ahora, note que en los primeros versos Pablo habla de los antiguos testigos de la resurrección de Cristo, pero ahora, terminando el capítulo 15, está hablando de los testigos de siempre. Es decir, que siempre habrá evidencias y testigos de la resurrección de Cristo. Porque si hay una noticia que nunca va a tener que perder vigencia y que siempre debe estar en boca de los creyentes, es que Cristo ha resucitado. Porque en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él el hombre pecador puede esperar un cambio, en Él un hogar puede ser transformado y esperar una renovación. El enfermo, el desahuciado, el que esté apartado de Dios, le estamos invitando para que se vuelva al Dios vivo. Y no le estamos presentando en el templo un crucifijo de un Cristo que todavía permanece muerto, crucificado, sino aquel que resucitó y que está actuando en medio nuestro. Miren estas evidencias. Permítanme presentarles por lo menos 3 que trata aquí el apóstol. Las primeras las vemos del 48 al 51. Y él habla de ser transformados todos. La transformación es evidencia de la resurrección. Nuestra transformación es evidencia ¿de qué? De la resurrección. Porque no es posible que uno que murió y que ya no existe y esté transformando, renovando, cambiándonos a nosotros. Mire, no hay nadie que pueda transformar a otra persona. Por mucho que un esposo ame a su esposa, o una madre a su hijo, o un hijo a un padre, la transformación de alguien no depende de la mano humana. Pero encontramos millones de personas que están en un proceso de transformación, entre los cuales me cuento yo. Y yo no sé si usted se cuenta, pero si se cuenta, exalte al Señor por su obra de transformación. Amén. Debería dar un aplauso, sí. Estoy siendo transformado. Y si estoy siendo transformado, esa es una evidencia ¿de qué? De que Cristo ha resucitado. Note lo que dice el apóstol Pablo en este juego de palabras. Dice, no fue primero lo espiritual, sino fue primero lo carnal. Es decir, que primero nosotros fuimos personas físicas, ¿sí? Y portamos la imagen del terrenal. ¿Qué significan esas palabras? ¿Sí? Que usted y yo tuvimos un parecido con ¿quiénes? ¿Con quiénes tuvimos un parecido? Con nuestros padres, por supuesto. En alguna cosa. Ay, mire, los ojos. Nace un bebé y entonces comienzan todos a comentar. No, la nariz es del papá y los ojos de la mamá y los... Ay, sacó el no sé qué del abuelo y demás, sí. Es que eso es verdad, no es mentira. Dice el apóstol Pablo, ¿cuál? ¿El terrenal también? Los terrenales. Tenemos y cargamos la imagen de aquel que Dios usó para darnos vida, es verdad. Eso fue primero, pero no es lo único y lo más importante. Lo importante es lo que viene después. Dice, ahora portamos la imagen ¿de qué? Del celestial. ¿Y quién es el celestial? Dice estos versos, el Señor. ¿Escuchó eso? El Señor. ¿Y por qué ahora portamos la imagen del Señor? Porque el que fuimos antes, el terrenal que fuimos antes, ¿qué le pasó a ese terrenal? Debió haberse ¿qué? Muerto. ¿Qué le pasó a su hombre o mujer terrenal? Ya debió haber ¿qué? Muerto. Ya debió haber desaparecido.
Y en lugar de, apareció entonces uno ya nuevo con la imagen de ¿qué? Del celestial. ¿Qué nombre le da la Biblia a esa experiencia de morir y ahora portar la imagen del celestial? Le da el nombre del nuevo nacimiento. ¿Y cómo se puede acontecer eso? Decía Nicodemo. Dice, si no puede entender lo natural, lo físico, difícilmente va a entender lo espiritual. Pero note esas palabras tan interesantes del apóstol Pablo hablando de la transformación. Cual terrenal también los terrenales, y cual el celestial también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Estamos, hermanos? Ok, eso es importante. Somos ahora portadores de la imagen del celestial. La razón por la cual hemos adquirido el nombre de creyente o de cristiano es porque ahora soy de Cristo. Ahí vienen esos cristianos. Le dijeron a Pedro, tú debes ser uno de ellos porque aún hablas como ellos. Y usted debe notarse que el Cristo resucitado está viviendo en usted. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Y espero que usted no sea como otros que, sí, pastor, yo lo tengo en mi casa y bien grande, un crucifijo. No, si usted tiene un Cristo en su casa de madera bien grande, no sé cuánto le haya valido, pero quiero decirle que lamento que su Cristo de mucho valor no esté transformando su vida. Y mientras le tenga amarrado, no va a transformar su vida. Pero del Cristo que estamos hablando, al cual se refiere Primera de Corintios 15, es el Hijo de Dios que estuvo enfrentado a la muerte, que resucitó, que me perdonó, que me sanó y que me está transformando. Que me está transformando y me está preparando para la eternidad. Parece que esas noticias no le encantan a ustedes. Están como difíciles hoy de convencer a ustedes. Yo sé que está haciendo frío, pero nada tiene que ver con la capacidad de poder comprender esto que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Sí? No es lo terrenal lo que heredará el reino de Dios, dice. No es la carne, no es lo terrenal lo que heredará el reino de Dios. Usted y yo, para alcanzar el reino de los cielos, necesitamos transformación. Necesitamos transformación. Sus pensamientos, su acción. Usted no tiene que seguir repitiendo lo que siempre se ha repetido. Si la Escritura habla aquí de hacer las cosas bien, de ser santo, de ser fiel, de dejar adulterio, tienes que ser transformado si quieres entrar al reino de los cielos. No es solo porque asistas tantas veces a una iglesia evangélica, necesitas transformación, y tu transformación es evidencia de que Él está resucitado. Amén. Es lo que dice la Escritura. Esta transformación no es un evento, es un proceso. ¿Cuánto se demora esa transformación? Mientras estemos en la tierra, estamos en proceso de ¿qué? Transformación. Vea que el proceso dura bastante tiempo. No sé si alguno tenga más tiempo del que yo tengo, seguramente sí. Alguien seguramente está en la iglesia hace más de 40 años. Sí, seguramente sí. Algunos están más. Y todavía no somos producto terminado. Ahora, algunos postreros, algunos de los nuevos, van más ligero, más rápido en ese proceso de transformación, pues porque se ponen pilos y están. Y por eso la Escritura se cumple que algunos postreros llegan a ser primeros. Porque hay algunos postreros, algunos de atrás, que están muy como la tortuga, muy despacito. Pero estamos en proceso, amén. La transformación. Este proceso entonces evidencia que Cristo está vivo. Cada creyente transformado
anuncia la muerte y la resurrección de Cristo. Si solamente eres creyente por nombre, hay dudas de quién sea realmente tu Señor. Pero si tú estás siendo cambiado, transformado, hay evidencias de que eres un verdadero cristiano. Amén. ¿Te alegras de que Dios está trabajando en tu vida? Tu vocabulario antiguo debe desaparecer. Hay un lenguaje nuevo. Tu forma de pensar debe desaparecer. Hay una forma nueva. La forma en que se conforma un hogar no es según la tradición que vivieron nuestros padres ni lo que dice la sociedad, sino lo que dice la Biblia. La sociedad moderna le puede decir a los novios o le puede decir a los jóvenes solteros: ustedes necesitan tener tantas relaciones sexuales quieran. Eso no dice la Escritura. Nosotros somos transformados. Lo repito, nosotros somos transformados. Nuestra mente y nuestro corazón, nuestra cosmovisión. Y si no, entonces, ¿a qué Cristo estamos siguiendo? Pero el apóstol Pablo dice: ya tal cual el terrenal, los terrenales. Pero usted y yo no somos parte del grupo de los terrenales, somos parte del grupo de los espirituales. ¿Y quiénes son los espirituales? Los que ahora son portadores de la imagen del celestial, que vino, murió y resucitó y vive entre nosotros. Qué maravillosa obra que está haciendo. Y el apóstol Pablo dice: mire eso, todo, para todas las épocas, para todas las generaciones, siempre habrá creyentes que con su vida evidencien la resurrección de Cristo. ¿Estamos, hermanos? Bien, ahora de los versos 54 al 57 habla de otra evidencia y habla acerca de la victoria. Dice del 54 al 57: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mira, hermanos, ya no tememos morirnos. Ya no estamos esclavizados por el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Cristo. Dice el apóstol Pablo: estoy puesto en medio de dos pensamientos. Si parto con el Señor, qué maravilloso. Si me quedo, sigo sirviendo a la iglesia. Así que, ¿qué será mejor? ¿Sí? Y entonces llega a la conclusión de decir: si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Así que sea que vivamos, sea que muramos, ¿le pertenecemos a quién? Al Señor. ¿Ven? Él es nuestra victoria. La segunda evidencia que el apóstol Pablo habla de la resurrección es que usted y yo vivamos esa vida victoriosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y del poder del pecado la ley. Mas gracias, lea conmigo el verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, aquí está en términos generales diciendo: el Señor nos da la victoria. Y la victoria que nos da es evidencia de su resurrección. Ahora, usted me pregunta: pastor, ¿y en qué el Señor nos da la victoria? Mire, el listado puede ser bien extenso, pero déjeme iniciárselo y usted todo el día va a estar y todas las semanas diciendo: esto también hace parte de la victoria del Señor. Pablo dice que Él nos ha dado la victoria sobre el pecado. Eso es una buena noticia para el creyente. El creyente no está sometido al poder del pecado, porque su resurrección nos ha dado victoria sobre el pecado. Eso significa, escuche, que el pecado ya no se enseñorea de mí para decir en lo que yo tengo que usar mi cuerpo y mi mente, sino que yo tomo señorío sobre el pecado. Eso es importante. Eso es importante. Les he dicho que eso es importante. La victoria sobre el pecado. Somos victoriosos sobre el pecado. Usted no debe estar esclavizado por el pecado. Usted tiene capacidad de gobernarlo. También tiene victoria sobre la enfermedad.
tiene victoria sobre la enfermedad. Atrévase a orar por el enfermo, atrévase a reprender la enfermedad, atrévase a creer la sanidad. Usted tiene victoria sobre la enfermedad. La iglesia tiene victoria sobre la enfermedad. ¿Significa eso que nunca podemos enfermarnos? No. Pero no convivimos con esa enfermedad, sino que podemos, en el nombre de Cristo, proclamar la sanidad. ¿Cuántas veces ha orado y ha visto Dios sanando a alguien de su casa, a otro, una y otra vez? Sígalo haciendo, no pierda su fe. Al contrario, que su fe siga en aumento, creciendo. Si tiene alguna persona cercana, familiar, siga orando por esa persona para que sea sana, porque la sanidad es evidencia de la resurrección. ¿Sí? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Y note que no está en término futuro, nos dará, sino nos da. Es un presente permanente, amén. Nos da la victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, victoria sobre la muerte, victoria sobre la corrupción, victoria sobre la inmoralidad, victoria sobre la escasez, victoria sobre la pandemia, victoria sobre las dificultades, victoria sobre los problemas, victoria, victoria y victoria. El resumen de esto lo podemos encontrar en otro verso que dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Y de qué? De victoria en victoria. Mire, hermano, sepa que la camiseta que usted tiene puesta, juegue usted como juegue, siempre gana. Usted tiene la camiseta del que siempre gana. Aunque usted no sea el mejor jugador, aunque usted no sepa mucho, lo que sí sabe antes de comenzar el juego es que usted siempre va a ganar por estar en el equipo de Cristo. Qué bueno, ¿no, hermano? Nos da la victoria, segunda evidencia. Y el verso 58 que cierra esta exposición nos habla de una tercera evidencia entre las muchas que encontramos en el pasaje. Dice el verso 58: así que, hermanos míos amados, ustedes deben estar como firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Y añade esta expresión: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice el apóstol Pablo de los creyentes modernos? Mire, está diciendo esto del trabajo en el Señor no es en vano. Está diciendo: hermanos, cada vez que ustedes se encuentran y hacen y se ocupan en la obra de Dios, su compromiso es evidencia de su resurrección. Qué interesante, a ver si lo puede entender. Usted y yo servimos a un Cristo que está vivo, no a un Cristo muerto. Es decir, que cada vez que nos comprometemos en cualquier asunto de la iglesia, de la misión allá afuera, estamos evidenciando que servimos al que resucitó. Por eso nos invita a estar firmes, a estar constantes, a estar creciendo, a estar sirviendo, a estar trabajando. Y todo eso no es vano. Trabaja en la obra de Dios, evangeliza, discipula, sirve, ayuda a otros para que sigan a Cristo. Trabaja como Cristo, y eso es evidencia de que Jesús vive en ti. ¿Sabe qué decía Jesús? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Y sabe qué dicen ahora los creyentes? Jesús vive, sigue trabajando en su obra y yo trabajo con Él. Debes descubrir, escucha esto, descubre dónde está trabajando el Señor y únete a Él en el trabajo que Él está haciendo. Si ves que tu vecino, tu compañero de universidad, alguien de tu empresa está siendo tocado por Dios y evidencia que allí está pasando algo, únete a ese trabajo y haz lo que debes hacer. Y entonces puedes sentirte alegre de decir: hasta ahora Jesús trabaja y yo trabajo. Hace unos días atrás subimos al barrio Alfonso López, arriba cerca de Santa Librada, y mientras se reunían unos niños para discipulado,
yo me reuní con unos 8 o 10 padres y les presenté el Evangelio y me daba alegría estar, después de unas 30, 40 minutos de compartir con ellos, de estar guiándoles en la oración de fe, todos recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Hasta ahora Él trabaja, yo trabajo, y la Escritura me dice, su trabajo no es en vano. Y mientras trabajamos, entonces ahí está la evidencia de que Él resucitó. Sigan firmes, dice el apóstol Pablo, sigan creciendo, sigan en la obra del Señor, porque lo que hagan en la obra no es que en vano. Lo que es vano es que usted no quiera hacer nada. ¿Recuerdan de la parábola de los obreros? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Y también vosotros. Y otra vez el Señor nos habla de trabajo, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, estad constantes, sigan creciendo. ¿Quién es alguien que es constante? ¿Que viene cada año? No. No solo se trata de asistir. Pablo no está hablando solamente de asistir al templo, se está refiriendo a trabajar en la obra de Dios. En la obra de Dios. Y ya vimos en una antigua enseñanza, anterior enseñanza, que dentro de la iglesia tenemos un lugar, una forma, una función donde servir al Señor. Póngase en pie, por favor, levante sus manos. 3 evidencias de la resurrección de Cristo para los días de hoy. La transformación de nuestra vida es una evidencia. El ser victorioso sobre el pecado, la enfermedad, la muerte, la inmoralidad es una evidencia de la resurrección de Cristo. Y el compromiso de los creyentes sirviendo en la obra del Señor es una tercera evidencia. Su vida contiene estas 3 evidencias de la resurrección. Usted está para mostrarle al mundo que usted está siendo transformado, porque hay un Cristo vivo que vive en su vida, que le da la victoria, y que usted está comprometido en su obra, en la obra de Dios aquí en la tierra. Levante sus manos. Levante sus manos y dígale: Señor, yo deseo ser un testigo de tu resurrección a través de esas 3 verdades: tu transformación en mí, tu victoria, y también, Señor, mi compromiso en tu obra, Señor. Son evidencias de que tú vives, Señor. Dios, tú eres grande y maravilloso. Tú eres grande y poderoso. Si de alguna manera el pecado, la enfermedad o algo te está esclavizando y no estás teniendo la victoria sobre eso, esta mañana pídele al Cristo resucitado que te dé poder para dar evidencia con tu triunfo de que Él vive en ti. El pecado no te va a esclavizar, el vicio no te va a esclavizar. Si crees en Cristo y le has entregado tu vida, tú eres un cristiano victorioso. Aún la misma muerte podrás vencer. Obra, oh Espíritu Santo, en nosotros esta mañana. Transfórmanos. Llénanos con tu gracia, Señor. Queremos servirte, Señor. Trabajar en tu obra, Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso, Dios.